Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Qué lindo vernos nuevamente en esta especie de púlpito del aire, ¿verdad? Pues con mucho deleite en mi corazón sigo conversando con usted cosas que para mí son apasionantes. Quizá para algunos no lo son, pero la Biblia dice que nos deberían de alegrar estas cosas. Lo dice Lucas capítulo 21, cuando veáis que todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantaos, alzad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Y realmente yo creo que el Evangelio del Señor Jesucristo, si bien ministra nuestra vida temporal y atiende nuestras necesidades terrenales, dentro de ellas lo almático, lo físico y aún lo material, así es el Señor. Incluso cuando hizo a la creación, había hecho antes todo árbol delicioso a la vista. Sí, imagínese usted, Dios se encarga de las tres facetas de nuestro ser integral. Sin embargo, creo que lo que supera todo es el espíritu. Y nuestro espíritu como que ya anhela regresar a la casa del Padre, ¿verdad? Como dice el libro de Salmos en el capítulo 23. Yo creo que es una realidad extraordinaria que quizá algunos, espero que pocos de la iglesia no se han dado cuenta. Pero todo lo que estamos viviendo todo este año, 2020, es inédito, es extraordinario. Realmente es extraordinario si lo vemos bajo la lupa de lo que le estoy conversando. Digamos, no se recibió este año con un incendio de un continente prácticamente, ¿verdad? Que no se apagaba con nada, no se apagaba. Luego vino la pandemia del mentado coronavirus que venía desde diciembre del año 19, venía ya, que había explotado. Y esto trajo otro mal, que fue el tratar de controlar a ese virus sin tener las suficientes armas de conocimiento, y de tal manera que el mundo entero empezó a probar, y nosotros, los conejillos de Indias, ¿verdad? Algunos países salgan y contamínense, y otros que los manden a cuarentena, otros que cuarentenen a los que están enfermos, pero los otros, porque nadie sabía qué hacer. Es obvio, no es un reclamo de ninguna manera, es obvio porque nunca había sucedido una situación de esta naturaleza. A esto surgió también el problema económico, definitivamente. A esto surgió también el problema, pienso yo que es un problema, de cambio de gobierno que se puede dar en la nación más poderosa del mundo, porque aunque todavía algunos lo cuestionen, Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa del mundo. Y bélicamente y económicamente, eso es indiscutible. Pero vemos que ese año electoral ha traído males terribles, como las cosas terribles que están sucediendo ahorita, los saqueos y todo, en donde se ha descubierto que hay gente comunista metida entre los protestantes, ¿verdad? Y haciendo barbaridades. Incluso han agarrado a la hija del alcalde de Nueva York. Dentro de ellos han agarrado un youtuber famoso que también es de izquierda. No pueden decir ellos que estaban solo protestando, porque los he filmados, ¿verdad? Vemos una polarización en ese país que desde luego va a llevar a todos lados. Así nos recibió 2020. Y aquí se me están pasando algunas otras cosas, como por ejemplo esa nave que es el proyecto que la lanzaron, es el proyecto que va a ser una especie de nave turística fuera de la atmósfera, y la lanzaron con el nombre de Dragón, ¿verdad? Este año nos recibió con la desclasificación del Pentágono, de que han visto ovnis y hay reportes de ovnis, y que el Área 51
que tanto se había hablado de ella era verdadera y que vino a ser una nada. En este año se supo todo eso, ¿verdad? Aparte de eso, hay muchísimo miedo de un colapso económico próximamente. La gente indignada, molesta, francamente estamos en un polvorín. Por otro lado, tenemos a la iglesia cristiana evangélica. Yo siempre he predicado, y quiero contarle a los que no me conocen, que yo siempre he hablado de que existen 6 escenarios escatológicos y recientemente añadí uno más, así que ya puedo decir que son 7 escenarios escatológicos que vienen a señalar la hora, día, en donde se van a dar muchos eventos. Dentro de esos escenarios está el mundo como sistema, la tierra como planeta, Israel como nación, como nación, como Estado. La iglesia es una señal también, Babilonia es otra señal también, la familia es otro escenario en donde se dan tantas cosas. Todos esos están entremezclados. El cosmos es otro también. Y este año se le han llenado un montón de cosas y dentro de ellos está la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es un escenario en donde se están viendo bastantes cosas y una de ellas, y lo dijo bien claro el apóstol Pablo cuando habló de la iglesia de 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando él dice respecto a la venida del Señor Jesucristo, parusíaca, ¿verdad? Y nuestra reunión en torno a él, episinagoge. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar. Respecto a que aquel día va a venir, ya estamos en él, ¿verdad? No os dejéis mover ni por carta, así como que fuera nuestra, ni por palabra, ni por espíritu, ni por nada. Porque ese día, y entonces ahí es en donde, porque ese día, el día de la gran tribulación, no vendrá. O sea, si alguien está pensando que todas las cosas que le acabo de decir es porque estamos en la tribulación, está completamente equivocado. Porque ese día no vendrá. Así dice la Biblia, sin que antes sucedan 2 cosas. 2 cosas. Y esas tienen que ser entonces previas a esa tribulación. La primera será una apostasía, y ahí es donde entra la iglesia. Una apostasía generalizada, en donde la gente va a negar los principios fundamentales bíblicos. Por eso, si usted es dirigido por su tremenda inteligencia que tiene, está en peligro, verdadero peligro. Usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. No le digo que eche al bote de la basura su inteligencia, de ninguna manera. Dios nos dio inteligencia terrenal para algunos propósitos, pero para la obra de Dios es la inteligencia celestial, es la llenura del Espíritu Santo bajo el parámetro de la palabra del Señor y el contexto de la misma. El problema es que la iglesia se deja guiar a veces no por el Espíritu, sino por líderes que son rutilantes, así como una estrella. Y entonces a ellos le hacen caso sin ir a investigar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene conceptos y que son buenos pues oradores, ¿verdad? Y que atraen a multitudes y los desvían. Recientemente he oído yo algunos comentarios de algunas de esas personas, sobre todo en el norte de América. No quiero mencionar ni el nombre ni lo que dijeron porque me voy a desviar del tema. Yo quiero ir al tema que el Señor me ha permitido estar hablándole a ustedes desde hace tiempo. Pero le quiero hacer énfasis en esto por la tremenda necesidad que tenemos de aprender a orar. Va a haber una apostasía y va a haber una apocalipsis del anticristo. Va a haber una revelación del anticristo. Y de hecho, nosotros vemos cómo en este momento el espíritu del anticristo se levanta. Digamos, en Estados Unidos nuevamente volvemos a la carga. Vemos los gobernadores demócratas oponiéndose a la orden presidencial de que se abran las sinagogas, iglesias y mezquitas.
pero se han dejado ir más en contra de la iglesia cristiana. Vemos a la alcaldesa de Chicago haciendo barbaridades y amenazando que si abre una iglesia cristiana, ella se va a encargar de que se cierre para siempre esa iglesia cristiana, que se cierre para siempre, que nunca pueda volver a abrir en el país más democrático del mundo. Imagínense usted el espíritu del anticristo, ¿verdad? Entonces, dentro de poco definitivamente vamos a ver imágenes de... cuando digo imágenes, no, por favor, lo estoy hablando en un sentido casi poético, ¿verdad? Me refiero a que vamos a ver un personaje emerger, y todos los cristianos quizá vamos a estar de acuerdo que llena los perfiles de la bestia, pero sin que se manifieste, pero sí va a haber una revelación. Esas dos cosas son básicas, juntamente con la construcción del templo y algunas otras cuestiones para que venga la gran tribulación. Entonces viene el Señor en medio de todas aquellas oraciones tan lindas que aparecen en la Biblia y que son aconsejables estudiarlas para pedir lo mismo, como cuando el apóstol Pablo dice: yo ruego para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Es una rogativa apostólica, ¿verdad? Muy linda, y que nosotros los ministros, que tal vez vamos un poquitito más adelante que algunos hermanos, deberíamos estar rogando: Señor, por favor, como hizo el profeta Eliseo con su siervo, ¿verdad? Usted que el profeta estaba orando, él estaba orando, y el otro estaba, pero nos están rodeando ejércitos, y este hombre se pone a orar. Entonces el profeta le fue a hablar al profeta. El profeta le puso las manos y oró por él: Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y ¡pau!, se abrieron los ojos del siervo y vio ejércitos celestiales. Esa fue una oración extraordinaria, y así está la Biblia, está inundada de preciosas oraciones. La de Jabes, que es tan famosa, ¿verdad usted? Oraciones que se hicieron, que hizo el mismo Señor Jesucristo, oraciones preciosas. Sin embargo, en la que nosotros nos detuvimos es en la genética, en la oración Génesis, por decirlo así, en la oración en donde está contenida toda la genética de lo que deberíamos nosotros de pedir, que es la que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. En esa nos hemos detenido no sé cuánto tiempo, tengo hablando de eso ya. Cómo, incluso le puse el ejemplo en los segmentos anteriores, cómo el esposo le pide a la esposa que le pida al padre. El esposo le aconseja a la esposa que le pida al padre. Es decir, Otoniel le pide a Axa que le pida a Caleb, porque Otoniel era esposo de Axa, se le había ganado al conquistar la ciudad de Kiriat Jearim. Entonces le dice: mira, pídele a tu papá las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces el esposo aconsejó a la esposa que pedirle al padre. Y es una sombra extraordinaria. Cristo es el esposo, aconsejando a la esposa, a la novia, a la amada, qué pedirle al padre, porque pedís pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero si el esposo te dice que pidas, entonces ahí ya te rayaste si le haces caso y le entendés. Entonces, dentro de las cosas que él dice está en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, aquella que nosotros aprendimos como que fuera una penitencia. Bueno, en el caso mío, yo sin ser cristiano me la tuve que aprender. Todavía estudiando en prevocacional, me tuve que aprender en una clase en inglés, me la tuve que aprender en inglés, porque el teacher que entraba siempre ni nos saludaba, sino que entraba: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Me la sé más en inglés que en español, con eso le digo todo, porque el teacher no perdonaba. Entonces, pero era una cosa obligatoria. Pero ahora que la encontramos, es una revelación tan hermosísima. Es esa oración del Padre Nuestro, que yo creo que encima de todas aquellas oraciones extraordinarias, gloriosas, que cualquier cantidad de siervos pronunciaron en la Biblia, la del Padre Nuestro es el culmen de la oración. Es
la que está dando el Hijo, y el Hijo de Dios la está dando, el Señor Jesucristo. Es el esposo diciéndole a la esposa: pídele esto al Padre. Dentro de todo eso nos quedamos, no analizamos nada más. El verso 13 es el único que hemos estado analizando, 13, cuando dice: no nos metas en tentación. Eso ya determinamos según cotejamos con textos bíblicos y los diccionarios griegos, que se refiere a la gran tribulación. Eso ya lo platicamos con anterioridad. No nos metas en la gran tribulación. Eso es lo que quiere decir realmente, porque Él no mete en tentación a nadie, según Santiago. Cuando alguien es tentado de parte de Dios, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces sería incongruente que Mateo 6:13 diga: no nos metas en tentación. Ahí está hablando: no nos metas en la gran tribulación. Y con eso lo contextualizamos. Usted se recuerda con Apocalipsis 3:10 y la iglesia de Filadelfia a la que se va. Ok, pero nos detuvimos: y líbranos de todo mal. Entonces tenemos que entender que mal en la Biblia hay muchos. Y en el griego hay muchos males también. Para decir mal se puede decir kakos, pero también se puede decir poneros. Pero poneros es el superlativo, por decirlo así, de kakos. Entonces, cuando el Señor dice líbranos de todo mal, en el griego dice líbranos de todo poneros. Entonces, eso lo hemos estado conversando. Usted se recordará cuando vimos todas las cosas poneros. Son 16 cosas poneros, 16. Ya incluso se las enseñé. Recuerdo que se las enseñé porque le dije que estaba el rema poneros, el oftalmos poneros, el pensamiento, y bueno, todos esos. Pero nos detuvimos en la generación poneros, la generación inicua. Esa generación ya la platicamos, y yo le dije a usted, y se lo prometí casi a usted, no sé si fue una amenaza o una promesa, pero le dije: aquí vamos a tener que regresar a recoger unas espigas. Y precisamente yo quisiera hablarle de esas espigas, entrando ya de lleno en esta temática tan extraordinaria. Para mí es extraordinaria, espero que para usted también. Yo le puse, permítame repetirle algunas cosas para usted seguro, y son como martillazos que se están dando. Recuerde que la palabra es comparada en Jeremías con un martillo, y el martillo generalmente se utiliza no para que de un solo martillazo entre el clavo, no, el martillo está dando y dando y dando y dando. Entonces, la última petición de la oración del Padre Nuestro, que yo quisiera que la viéramos acá en este Nuevo Testamento, que, como le repito, lo hemos estado mencionando bastante. Es un Nuevo Testamento en hebreo. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal. Y escogí porque, repito, es el de los pocos que pone todo mal, dando a entender que hay muchas clases de mal, pero que aquí es uno en especial. Ese todo mal lo hemos encontrado siempre en estas clases de mal. Entonces, cuando se está orando, líbranos de todo mal, estábamos diciendo de dichos malignos, ojos malignos, frutos malignos, pensamientos malignos, tesoros malignos. Generación maligna es en donde nos hemos detenido para conversar en este día. O sea que me hacen falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y creo que no voy a poder llegar a ello, y me voy a tener que auxiliar con la revista para poder seguir avanzando, ¿verdad? Dijimos también, ese líbranos de todo mal, para explicarlo mejor, ¿verdad? Líbranos de todo poneros. Y estos eran los que habíamos llegado a conversar en ese momento. Pero entonces ahora volvamos a la carga con lo que el Señor nos enseñó que debería de venir. En Mateo capítulo 12, verso 39, donde dice: respondiendo Él les dijo, una generación maligna, 41:90 es la palabra ahí, poneros, una generación maligna y adúltera.
esa la vamos a tener que conversar hoy. Demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal del profeta Jonás. Ahora, como le platiqué hace unos, no sé si días o ya se perdí la cuenta, pero ya se lo platiqué, le hice ver cómo el Nuevo Testamento se explica con el Antiguo. Es un matrimonio, dijimos, ¿verdad? Es un collage que se hace, es un encajamiento, es un complemento. Ni solo Antiguo Testamento, ni solo Nuevo Testamento. La verdad de Dios está contenida en toda la palabra. Según el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura. No dijo a partir de Mateo, no, de ninguna manera. Incluso cuando el apóstol Pablo dijo eso, todavía no se habían conformado el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento fue, sino hasta después del año 300 que se conformó y ya se juntó por la vía cristiana al Antiguo Testamento, que ya tenía muchos siglos de estar y que lo habían cuidado los hebreos, los judíos. Bueno, pero la cosa está que aquí para hablar un poquitito de esta generación, tenemos, yo quiero que conversemos. Mire pues, tenemos que ver el Antiguo Testamento, tenemos que ver el Nuevo Testamento. Hay una generación que es una generación rechazada en el Antiguo Testamento. Se la voy a leer en un momentito. Pero bueno, mejor se la voy a leer y después conversamos. Dice Lucas 21:32, no, Jeremías 7:29, corta tu larga cabellera. Le está hablando el Señor a Jeremías. Parece que usaba el pelo largo en un voto nazareo. Usted sabe que los nazareos, no los nazarenos, los nazareos, dentro de su voto era que no se cortaban el cabello. Sansón era uno de ellos. Y bueno, Jeremías parece que también. Corta tu larga cabellera y tírala. Eleva una lamentación sobre los collados, porque el Señor ha desechado y rechazado a la generación objeto de su ira. Ahora, platiquemos un ratito aquí antes de volver a la temática de esa petición que el Señor dijo que nosotros teníamos que hacer. Líbranos de todo mal, líbranos de todo poneros, líbranos de la generación poneros. Aquí Jeremías está hablándole de Israel, que Israel llevó su iniquidad, su maldad al extremo. Y entonces el Señor se molestó y dijo que era una generación objeto de su ira. Aquella generación a la cual le vino una cosa muy maligna. Por eso Jeremías tiene que escribir incluso el libro de las lamentaciones, y muchos le dicen el profeta llorón, porque lloraba mucho al ver la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues mucho, porque 1 Corintios capítulo 10 dice que todo lo que a ellos les aconteció es figura para nosotros, a los que nos han alcanzado el final de los tiempos. Entonces, debe de haber si hubo una generación objeto de su ira en Jerusalén, en Israel en aquel tiempo, y 1 Corintios dice que todo lo que les pasó a ellos es figura para nosotros, seguramente debe haber una generación objeto de su ira en medio de nuestros contemporáneos. Y lo que tenemos que averiguar es cuál es. Esto me lleva a la consideración de otro mensaje, de otro versículo, que es un mensaje al final de cuentas, que está aquí en Lucas 21:32, en donde el Señor dice: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, mire, mi estimado hermano, esto muchas veces lo platicamos y se habla, y muchos cristianos empiezan a preguntar ¿de a qué generación se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a la generación del 14 de mayo de 1948, en donde se fundó Israel, porque en los versículos anteriores está hablando de cuando la higuera se enternece y su rama empieza a echar brotes. Y entonces dice, ese es Israel. ¿Será que ahí la generación? ¿Y cuántos años tiene una generación? Unos dicen que 70, otros dicen que 40. Y hacen sus cuentas, 1948 más 40, ya se pasó 1988, pero más 70, entonces hacen la cuenta. Creo que también ya se pasó, ¿no? Sería en el 2018, ¿o no? Más o menos. Pero
Si son 70 años, vamos a ver, en el 48 más 70, 2018, ya se pasó también. Y entonces, no, dice, entonces no nos cuadran las cuentas. Entonces es la generación. Sí, ya me acordé, fue el 5 de junio de 1967, la toma de Jerusalén. Entonces le sumamos 40 años de 2007, ya pasó. Le sumamos los 70 años, serían 2037. Entonces ya quedaríamos esperando al 2037. Pero realmente yo creo que el Señor se estaba refiriendo a otras dos cosas que tal vez no me puedo poner a explicar en este momento cuáles son las dos, pero estaba hablando de una generación. No estaba hablando de la generación en la que él está en ese momento, ni estaba hablando de la generación que vio el Estado de Israel nacer, sino que estaba hablando de la última generación, de la generación que iba a ser rechazada. Esa generación que iba a ser rechazada es una generación que al analizarla tiene 7 características. Ese sería el perfil de la última generación del lado de las tinieblas, y que el Señor nos está diciendo que oremos para ser guardados de esa generación rechazada. Es decir, nuestra oración: Padre, en el nombre de Jesús, por favor, no me dejes caer en la tribulación. No me dejes caer en la tribulación, no nos metas en la tribulación, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a las ovejitas que me has puesto a pastorear, ni a los pastores que me has puesto a cubrir. Por favor, no nos dejes, somos tu novia, tu amada, nos queremos ir. Ese es ese deseo que algunos lo pueden interpretar como escapismo y cobardía. ¿Por qué no lo enfrentan? ¿Por qué no nos llamó? El Señor dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estarían peleando en este momento. Pero nuestra batalla, como lo dijo Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra potestades, gobernadores, principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla en este momento es una batalla de índole espiritual. Si se tratara de trompadas, pues el Señor nos habría dado la fuerza y se hubiera convertido Jackie Chan y hubieran resucitado Bruce Lee y saber a quién más, ¿verdad? Y Rambo y todos esos. No, Dios quiere que nosotros entendamos bien que esta es una situación de la que tenemos que huir, escapar. Más que huir, escapar. Porque escapar, líbranos de las cosas que vendrán. Eso también lo dice la Biblia. Pero también nos dice: líbranos del mal. Y dentro de eso está la generación. Entonces esa generación, el perfil es el siguiente. Acompáñenme ahí en su pantalla. Es una generación, y le puse aquí los números en donde usted puede corroborar lo que le estoy diciendo. Escolios, 4646. Diastrepo, 1294. Moichalia, 3428. Amartios, 268. Apistos, Poneros y Echidna. Entonces, escolios, ahorita vamos a conversar, solo déjeme decirle, cada una de ellas, digamos, cuando se habla de escolios es torcida, diastrepo es corrupta, Moichalia es una generación adúltera, Amartio es una generación pecadora, Apistos es una generación incrédula, Poneros es una generación maligna, y Echidna es una generación de serpientes. Entonces, pero son 7 son 7 en el lado del Señor. En el lado del Señor, 7 es un número de perfección espiritual. En la antítesis sería un número de imperfección espiritual para nosotros, pero para ellos es como su perfección espiritual, como conocer las profundidades de Satanás. Entonces el Señor lo que está diciendo a nosotros es: ustedes tienen que orar de ser liberados de esa generación. Por eso, cuando uno está predicando el Evangelio y le dice a alguien: sean salvos, mucha gente le dice: ¿salvo de qué? Y ahí tiene uno para decirle: salvo de todo lo que, salvo del infierno, salvo del lago de fuego, salvo, etc. Pero dentro de las cosas que la Biblia dice que seamos salvos es de esta generación. Sean salvos de esta generación. ¿Y cuál es esta generación? Este es el perfil que tiene esta generación. Escolios. Usted ha oído la palabra, seguramente la ha oído. Tiene escoliosis. Dice, tiene escoliosis. Y
La escoliosis, digamos, de cualquier médico que se dedique a los huesos, ¿verdad? Traumatólogo, le podría explicar mucho mejor, pero generalmente es en la columna, en donde la columna está como que fuera serpiente, ¿verdad? Y entonces unos dolores, no puede estar de pie la gente, ni acostada, le tienen que a veces poner pesos en los pies para jalarlo y que le enderecen la columna, etcétera. Esa palabra escoliosis viene de escolios. Escolios quiere decir torcido. Ya lo vamos a ver en los versículos aquí conducentes. Diastrepo es una generación corrupta. Está corrupta, tiene mente corrompida. Mire, eso es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Hermano amado, eso es lo que nos estamos viviendo. Y nosotros debemos de suplicarle a Dios que seamos libres de eso. Y nuestras generaciones, nuestros hijos también. Y que los proteja a nuestros hijos que tanto amamos y queremos. Que los proteja de esa otra generación. ¿Y de qué manera? Yéndonos de acá. Porque la maldad está llegando nuevamente a su límite, como en el libro de Génesis capítulo 6. Yo no comparto la opinión con muchos predicadores, y lo tengo que decir porque incluso se han hecho ellos muy virales en este momento, atacando las medidas de cómo va a regresar la iglesia y diciendo, ¿cómo va a hacer eso? Que no nos van a dejar entrar los niños y que no nos van a dejar entrar los ancianos, que el fundador de la iglesia tiene más de 60 años y entonces no va a poder venir a predicar, que no sé qué, como que fue una protesta. Disculpe, yo creo que en vez de protestar ellos deberían de decir, ok, si tienen más de 60 años que vayan a predicarse, que no saquen a las ovejas, que se paren en las esquinas y se pongan a predicar. ¿Cuál es el problema, pues? O que lo hagan y enfrenten lo que tienen que enfrentar, pero no tratar de poner de carne de cañón a los fieles. Sí nos llamaron a protegerlos. Entonces, bueno, y a protegerlos desde todo punto de vista, claro. Si la cosa ya se pone cardíaca, que sí ya no puedes predicar el evangelio, entonces eso sí ya colisiona con lo que dice la Biblia. Entonces, más o menos como lo que le pasó a Daniel, que ya no se podía orar, un decreto real que no se podía orar. No se puede, dijo. No, abrió las ventanas de su casa y se puso a orar. Lo tiraron al foso de los leones y usted sabe el resultado final. Fue que los que firmaron el decreto se los comieron los leones y él volvió otra vez al nivel, pero él fue el que se arriesgó. Yo no estoy de acuerdo con un pastor que se ponga a arengar a la gente para sacarlos, que salga él a ver si es tan valiente, que utilice esa retórica para salir y predicar el evangelio, pero no para soliviantar a la gente y ponerla de carne de cañón. Nosotros no somos musulmanes, que son los que ponen a los niños para que pongan bombas, ni somos vietnamitas, que también lo hacían, o como lo que han hecho los inmigrantes, que alquilan niños para que los dejen entrar a los Estados Unidos. No, seamos salvos de esta perversa generación y no dejemos que algún ministro haga que la gente se indigne para salir a las calles. No, mejor para subir al cielo en oración. Muy místico usted, pastor, hay que ser práctico, lo que quiera, pero cada uno vamos a dar cuentas delante de Dios. Esos pastores que están soliviantando a la gente va a dar cuenta delante de Dios de lo que están haciendo, y Señor conoce sus motivaciones y también Señor conocerá las nuestras. Bueno, pero sigamos acá. Escolios, Diastrepo, Molchalia, Amartios, todas estas están en los siguientes versículos. Empecemos con la primera. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida. 46, escolios. Y perversa pusieron aquí, en vez de corrupta, ¿verdad? Pero también es lo mismo. 12:94 es la palabra ahí, diastrepo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor a nosotros? A que nosotros seamos eso, irreprensibles, sencillos, y que seamos luminares en el mundo. Que le llevemos a la gente la luz del evangelio,
La salvación por medio de Jesucristo. Lo más importante de todo es el espíritu humano para que el Señor lo manda a salvar por medio del Evangelio. A eso me refiero lo más importante. Porque lo más importante, desde luego, que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo sabemos todos y lo corroboramos. Pero lo que estoy tratando de decir es que debemos ser un luminares para el que quiera. Entonces, en medio de una generación torcida, se torció el mundo, hermano. Si le pusieran una radiografía a la columna vertebral, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, a la humanidad, de veras, hermano, sería una serpiente. Sería una serpiente. Está torcida. Es una generación torcida. Imagínese usted esa alcaldesa de Chicago que permite que bares, instituciones de aborto estén abiertas y le pone trampas a los vehículos que van a la iglesia. Debido a la orden presidencial, mucha gente fue a la iglesia los domingos anteriores y les puso trampas tenía organizado para llegar con sus equipos grúas y llevarse a todos los que se habían parqueado ahí. Se los llevaron. Pero, imagínese usted que no se había dado cuenta, o sea que el diablo hace las cosas malas y ni siquiera las malas las puede hacer bien, ¿va? No se había dado cuenta que los de esa iglesia alquilaban un parqueo de un banco el domingo. Y entonces todos se parqueaban ahí en el banco. Entonces a todos los que les llevaron sus autos eran a la gente que vivía cerca de la iglesia, no a cristianos. Se llevaron los autos de los que vivían ahí. Imagínense lo que se volvió. Cuando se dieron cuenta de eso, al culto siguiente, porque no se llevaron autos de ningún cristiano, se pararon enfrente de la entrada del banco para no dejar entrar. Eso ya es diablo, eso es torcido, definitivamente. ¿Y qué podemos hacer? ¿Vamos a sacar machete y nos vamos a poner a pelear ahí con ellos? No, de ninguna manera. Dios se carga. A ver qué se va a encargar el Señor de esa señora. Que por cierto, bueno, ¿para qué me voy a meter en más líos? Pero esa señora tiene esposa. O sea que es una generación torcida, que magnifica los pensamientos torcidos y lo moral lo condena. En esa generación nos tocó vivir a nosotros y vamos a tener que decidir si nos vamos a hacer con ellos para evitar problemas o los vamos a tener que, si vamos a hacer luz. Pero por favor, entiéndame, no se trata de ponerse a pelear un grupo aquí y otro aquí y agarrarse a trompadas. No, eso no es al que nos llamaron a nosotros. Entonces dice, la otra es perversa, corrupta. Es su mente corrompida. ¿Por qué razón? Porque a través de los años, hermano, indiscutiblemente también, a través de los años, la mente del mundo ha estado sufriendo una especie de lavado de cerebro. Pero según los expertos, es más dañino, poderoso y fuerte lo que se le ha estado haciendo a la mente de la humanidad que lo que se le hace a una persona que se le lava el cerebro. Imagínense, y nosotros lo hemos conversado muchas veces y pusimos el ejemplo. Esta es la tercera o cuarta vez que lo menciono en estos periodos que hemos estado aquí conversando desde casa, que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es el anti-arrepentimiento, repito, anti-arrepentimiento. El arrepentimiento, según el original, viene de metanoeo y metanoia, que quiere decir cambio de manera de pensar. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar de manera de pensar? Ya no sigo pensando como pensaba. Cuando yo era niño pensaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto empecé a pensar como adulto. Ese es un arrepentimiento. Pero el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, así como están alejados los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de los tuyos. Esto quiere decir que Dios tiene un tipo de pensamientos que nosotros tenemos que adoptar, adquirir. Ese es el arrepentimiento. Yo dejo de pensar como pensaba respecto a este tema y tomo el pensamiento de Dios respecto a este tema. Eso es arrepentimiento.
cambio de mente. Eso lleva a cambio de conducta. Ok, entonces viene la ventana de Overton y cambia la mente de la gente. Por ejemplo, y lo platicamos la última vez que lo mencionamos en un foro en donde uno de los temas y ejemplos que ellos ponen es el canibalismo. Entonces todo el mundo pone el grito en el cielo. Entonces la ventana de Overton es utilizada para cambiarle a la gente la mentalidad respecto a el canibalismo hasta llegarlo a legislar que se puede hacer. ¿Ok? Le cambian de manera de pensar. ¿Respecto a qué mente? A una mente perversa. ¿Cuál es la mente perversa? Y es la que está en Romanos capítulo 1, que dice que por cuanto no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente perversa para que hagan toda clase de maldad. Entonces, estamos en medio de esa generación. Entonces, por eso es, hermano, por eso es que a veces muchos justos o justificados pues por el Señor, pero que son llamados justos, como el justo, el Lot, que dice en la Biblia que afligía su alma al ver la conducta nefanda de la gente en medio de la cual él vivía. Entonces yo creo que en este momento hay gente que está padeciendo cuando mira, solo mira, ellos no les están haciendo nada específicamente, pero se ofenden ellos con ver todo lo que está sucediendo. Y entonces muchas veces eso puede llevarle un poco de tristeza, furia, depresión al corazón de algún hermano. Y por eso la Biblia dice, alzad vuestras cabezas, erguíos, porque lo que viene después de esto para nosotros es nuestra redención completa. Eso es lo que viene, eso es lo que viene. Que se maten y se malmaten todos los de la generación corrupta y escolios, nosotros no podemos hacer nada más que decirles eso no está bien hecho. Y el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. Pero si el Espíritu Santo no nos convence, ¿usted cree que nosotros vamos a poder convencer? Sí, ni siquiera nuestra familia podríamos convencer. Es el Espíritu bendito de Dios al que Dios le dio esa oportunidad. Entonces, líbranos de todo lo malo, líbranos de todo lo poneros, líbranos de la generación poneros, Señor, líbranos de la generación rechazada. Yo no quiero ser parte de la generación rechazada. Yo quiero que oír una voz como la que oyó Noé. Solamente a ti te he encontrado perfecto delante de esta generación. Yo quiero que todos nosotros seamos esos escogidos de Dios y que al ver a Jesucristo en nosotros, el Señor nos diga, a ti te encontré perfecto en medio de esta generación perversa, corrompida, escolios. Esa generación es la que va a haber. La de Lucas 21, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Por qué razón? Porque lo que dice que va a acontecer son las cosas más terribles. Ellos la van a ver, ellos lo van a ver. Sí, señores, hermanos amados, debemos de recapacitar en todo lo que está sucediendo y saber que Dios, nuestro Dios, bendito Dios, es el que tiene todo el control. Nadie le dio golpe de estado al Señor. Nadie le fue a querer incendiar su trono. Nadie. El que lo trató medio se le pasó por su mente, porque dice la Biblia, por cuanto dijiste en tu corazón. No lo hizo, no le dio tiempo a Luzbel, solo dijiste en tu corazón, ahí lo despeñaron. Dios está sentado en su trono. Dios quiere algo grande para ti. Y Dios lo va a hacer, pero nos pide algo, consagración. Cambio interno, un cambio interno. Eso va a traer, mira, hay gente que está diciendo, pero es que la alabanza y todo, sí, pero si hay una situación en tu corazón, en donde eres libre, ¿qué te impide cantar en tu casa? ¿Qué te impide cantar mientras vas en el carro? ¿Qué te impide mientras estás haciendo el oficio? Yo tengo un amigo que me ama. Y va a darle, me ama, pa. Si de veras existe Jesús en nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a regresar al templo primero, Dios. Pero francamente, si dependemos de eso, mire cómo era la iglesia del principio. Tenían que esconder en las catacumbas.
Ellos no podían poner anuncios en internet. Nos juntamos el domingo a tal hora. Le caían los romanos y terminaban de comida de leones. Ellos hasta tenían que tener cuidado a quién le trasladaban el mensaje, pero de todos modos, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¡Ánimo! No nos han dejado solos. ¡Ánimo! El Espíritu Santo está con nosotros. ¡Ánimo! El Señor está sentado en su trono. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando. Y el Hijo está parado a la diestra de la majestad, observándonos. Así que sigamos en nuestra vida de fe. Bueno, sigamos aquí porque ya se me pasa el tiempo y no hay modo que termine. Miremos esto, pues. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, modichalia y pecadora, amartios, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga su gloria en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta palabra aquí ya no encaja dentro de las que hemos estado explicando de parusía, apocalipsis, epifanía, faínos y faneros, sino que aquí es ercomai, cuando Él venga. Pero lo que interesante, Él viene con sus santos ángeles, ya todo ojo le verá. Y entonces en ese momento el Señor va a desechar a esa generación. Pero mire, platiquemos un poquito de cuál generación es esa. Generación adúltera, mochalia. Cuando analizamos en la Biblia, ¿qué es la generación adúltera? ¿Cómo es la generación adúltera? Y lo contextualizamos, no podemos dejar de mencionar a Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice con mucha claridad: oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo sistema, es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se torna en enemigo de Dios. Entonces es un llamado bien fuerte. Entonces no podemos pertenecer a una generación mochalia, porque esto va increciendo, esto va aumentando. Esto va aumentando y llega hasta la generación perversa. Y de la generación perversa pasa a la número 7, porque ese es el orden en que le puse el listado, que generación de víboras, ¿verdad? Entonces son como gradas, pero nosotros somos la generación de Jesús. ¡Aleluya! Por eso dice Isaías capítulo 53, dice que Él cerró su boca. Él cerró su boca, dice, como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca. Pero dice, pero su generación, ¿quién la contará? Nosotros somos generación de Jesús, no somos generación poneros, ni molchalia, ni escolios, ni apistos, ni de ninguna de amartia. Nosotros no somos ese tipo de generación. Usted y yo somos la generación de Jesús. Búsquelo en la Biblia. Ahí aparece su generación. ¿Quién la contará? Entonces está la generación del Señor y está la generación poneros. Y ahí sí que a oponeros, a los poneros, ¿da usted? ¡Pah! ¿Quién va a ganar? Dios, siempre gana Dios. Su luz admirable. Bueno, le voy a mencionar solo los versículos porque se me terminó el tiempo. Pero le voy a mencionar los versículos y después tenemos que continuar. Yo quisiera seguir platicando. Es que mire, si usted se recuerda y me ayuda aquí con la pantalla, empezamos con este. Aquí dijimos, ¿verdad? La ubicación del amado, el apocalipsis, acá la parusía, la epifanía. Hicimos cuentas incluso, ¿verdad usted? Y hicimos cuentas, dijimos que más o menos en el 2022, 2021 tendría que ser la parusía. Estamos en el 2020. Mire, todo lo que se está dando es como una preparación para que, pueblo, despierta, iglesia, despierta, despierta. Entonces, aquí fue donde me quedé, mire, en todo no hemos platicado de la epifanía y yo sí tengo que platicar de la epifanía. Hasta pena me dio que no hay modo que la abordemos. Pero es que con esta oración es necesario, es como darle una herramienta, no solo darle información,
La herramienta es una oración, pero la oración que el Padre nos está enseñando por medio de su Hijo amado y su Espíritu Santo. Entonces, guárdanos de la tribulación, guárdanos de todo mal. Solo le menciono a estas otras generaciones así rapidito ahí en su pantalla, mírenlas. Vamos a ver, está Mateo 11, 17. Jesús dijo generación apistos, es apistos, pistis quiere decir fe, el prefijo a es sin. Entonces apistos quiere decir, no quiere decir que no tiene dinero a usted, sino que quiere decir sin fe, perversa, de Astrepo, esa ya la habíamos platicado, ¿verdad? Eso está en Mateo 11, 17. Entonces, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráiganme al endemoniado para acá, lo voy a liberar. Ok, Mateo 3, 7. Lástima, tendríamos que haber conversado mucho de estos textos. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: ustedes, generación de serpientes. Esta es la número 7, la que le puse acá, generación echidna. Entonces, desde escolios de Astrepa, Mochalia, Amartios, Apistos, Poneros, Echidna, son generaciones que van a ser rechazadas. Eso se conforma una sola generación, esas 7 facetas que van a ser rechazados. Pero tú eres generación de Jesús. Yo quisiera orar contigo en el nombre de Jesús hoy. Pero sin lugar a dudas te quiero decir que no estás llamado a ser ninguna de estas generaciones. Que no participe ni siquiera tu mente ni tu pensamiento con todas las cosas que estás viendo en este momento que se están dando en todo el mundo. Recuérdate, en este momento, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hay una gracia de Dios sobre tu vida. Esa gracia la trae el Espíritu Santo. Esa gracia fue prometida por el Padre, anunciada por Jesús, y prometida y traída por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo te hablo, te invito a que aceptes no solamente a Jesús como tu Salvador, sino como tu Señor, y al Espíritu Santo que sea a cargo de todos nosotros. No puede la humanidad sobrevivir. Se van a amargar, ya están amargados, pero el cristiano no. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos en tu nombre, recordándome, Señor, de la oración que tú también dijiste en Números 6, 24 al 27, que nosotros debíamos de pronunciar sobre tu pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová tenga de ti misericordia y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Que Dios te bendiga mucho.